Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Formación en Corto. Muchísimas gracias por asistir de nuevo a uno de nuestros podcasts. Hoy tenemos la suerte de contar con un gran ponente y un gran amigo, el doctor Luis Segura Mori, que nos va a hablar de la parte interdisciplinar entre la estética dental y la periodoncia, en la cual él es especialista y trabaja junto a su mujer, Lucía Álvarez, en la parte de estética. Bienvenido, Luis. Muy buenas, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, un placer y un honor estar aquí contigo en este programa. Muchísimas gracias a ti, Luis. Bueno, pues vamos a charlar un poco de esa interdisciplinaridad tan importante que vivimos todos los días en la realidad de la clínica cuando buscamos excelencia, ¿no? En los casos sobre todo de estética. Te quería comentar, tú que trabajas además con Lucía muy unidos, exactamente ¿en qué posición pondrías tú hoy en día la comunicación entre odontólogos que se dedican a odontología estética y los que se dedican a periodoncia y mucogingival? Pues yo creo que la comunicación es imprescindible, que va a depender de muchos factores y sobre todo tiene que ser fluida. Es cierto que cuando tú trabajas con alguien desde hace años y os conocéis y sobre todo el objetivo es común, normalmente la comunicación no hace falta que sea especialmente intensa, pero sí es importante que haya fluidez y que haya dinamismo. Para mí, de las muchas definiciones de equipo que hay, yo creo que la más acertada en ese sentido es que un equipo es un grupo de personas que tiene un objetivo común. Entonces, en el momento en el que el objetivo común, o el objetivo, mejor dicho, es común, las cosas fluyen mucho mejor y es importante también hablar el mismo idioma, ¿no? Por lo tanto, ¿qué nivel de importancia? Muy elevado. Muy bien. Y cuando tú analizas los casos una vez terminados, ¿te encuentras habitualmente o te has encontrado en otras situaciones en las que has trabajado a lo mejor menos íntimamente junto al odontólogo que hacía la restauración? ¿Qué problemas te encuentras al final de los casos que crees que son consecuencia de no haber tenido una buena planificación o que no te hayan pedido realizar ciertas cirugías previas a las restauraciones? Pues volviendo un poco a la pregunta anterior, yo creo que va en la misma línea. O sea, al final los principios o vamos a llamarlo filosofía de trabajo debe ser común entre todos los miembros de un equipo. Y en relación a la periodoncia o aquellos casos en los que se ha ejecutado un tratamiento restaurador o estético sin haber tenido en cuenta la parte periodontal, pues están en una gran mayoría de los casos abocados al fracaso porque, bueno, pues todo debe iniciarse, cualquier tratamiento debe iniciarse bajo una adecuada salud periodontal, controlar y estabilizar y mantener a lo largo del tiempo la salud periodontal por varios motivos. El primero, por cuestiones puramente de salud, que es lo principal, pero también desde un punto de vista estético, es decir, una boca en la que hay inflamación y la prevalencia de la inflamación en nuestros pacientes es muy elevada, ya sea gingivitis o periodontitis, hace que a nivel estético haya discrepancias, en el momento en el que hay inflamación y se coloca una restauración, una vez ese paciente pase por un tratamiento desinflamatorio, ya sea instrumentación subgingival o simplemente una limpieza, va a haber una serie de cambios dimensionales a nivel de arquitectura gingival, de papilas, de márgenes gingivales, que va a tener un impacto negativo en las restauraciones. Por supuesto, también las restauraciones, especialmente alrededor de implantes, pero también en dientes, deben ser higienizables, deben ser poco retentivas, más allá de que el color, la forma, el tamaño sean estéticamente aceptables. Por lo tanto, yo para mí, y creo que esto es común a cualquier dentista, es impensable el comenzar la fase restauradora sin previamente una fase periodontal desde un punto de vista de salud. Y por supuesto, desde un punto de vista estético, no solo cirugía mucogingival, sino también procedimientos de alargamiento coronario, todos los procedimientos asociados a la periodoncia que hay alrededor de implantes, pues tienen un impacto muy grande en el resultado final y sobre todo en el mantenimiento a largo plazo de las restauraciones. O sea, podríamos incluso decir que hoy en día los fracasos en odontología estética están casi más ligados a un problema de comunicación entre profesionales que a las propias técnicas, ¿no? Porque individualmente manejamos técnicas dentro de las especialidades muy concretas, pero a veces la comunicación falla y, como decías, el colocar un implante a veces, me imagino que te ocurre, que colocamos a lo mejor el implante en sector anterior
y si no hablamos de colocación de injertos, de posiciones, del resultado final, visualizarlo en equipo, pues te supone a lo mejor un problema a ti a la hora de colocarlo o al restaurador a la hora de restaurarlo, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que más allá de la técnica, porque la técnica al final pues no deja de ser una receta, ¿no? Que la aprendes y la puedes ejecutar. Aparte de la comunicación, como bien comentas y hemos comentado la pregunta anterior, muchas veces es un problema también de diagnóstico. Es decir, planes de tratamiento hay casi ilimitados para un mismo caso, una misma boca se puede tratar de muchas maneras distintas y quizá todas ellas puedan estar bien, pero el diagnóstico en principio debe ser uno, es decir, si el paciente tiene periodontitis o no, tiene caries o no, tiene recesión gingival o no. Luego ya veremos de qué manera abordamos esos problemas. Entonces, más allá del problema de la ejecución de la técnica, hay casos que están muy bien ejecutados técnicamente, pero que a lo mejor esa técnica o ese abordaje no es el que más indicado está. Entonces, por un lado, ya digo, errores diagnósticos que podemos cometer y por otro lado, por supuesto, errores de comunicación cuando se trabaja en equipo. El no visualizar un objetivo común bueno, pues puede tener consecuencias desfavorables, ¿no? A corto, medio y largo plazo. Y hablando justo de eso, ¿qué conceptos básicos crees que debería tener todo odontólogo a la hora de diagnosticar a un paciente y hacer un diseño de sonrisa viable y que luego quede armónico con la parte periodontal, la parte restauradora? ¿Qué conceptos básicos dirías que debería tener toda persona a la hora de diagnosticar a un paciente? Desde un punto de vista periodontal, Sí, entiendo, ¿no? eso es. Sin ningún tipo de duda, en primer lugar, algo muy obvio, pero que quizás no lo sea tanto, que es diagnosticar y detectar al paciente periodontal. La prevalencia de las enfermedades, pero de la periodontitis en España está en torno al 40% de la población adulta y en pacientes mayores, en pacientes por encima de los 55 años, es el 60% de la población. Por lo tanto, tiene una prevalencia muy elevada. Y la periodontitis generalmente, salvo estadios muy avanzados o determinadas formas de periodontitis un poco más agresivas, muchas veces puede pasar desapercibida incluso durante décadas, porque puede pasar asintomáticas más allá de cierto sangrado o cierto acúmulo de placa o ciertos signos que el paciente puede detectar, muchas veces puede pasar desapercibida durante mucho tiempo. Y un error muy habitual que encontramos es confundir cantidad de sarro que hay en la boca o presencia de recesiones con periodontitis. Hay bocas que aparentemente están sanas y bueno, pues que no lo están, ¿no? Entonces, la periodontitis, para el diagnóstico de la periodontitis no vale con una simple inspección visual y que el paciente tenga pinta de periodontal, sino que tenemos que utilizar, por supuesto, hacer un despistaje periodontal, hacer un sondaje en varias localizaciones para detectar la presencia de bolsas y, por supuesto, pues radiografías también, ¿no? La combinación de sondaje con radiografías. Por lo tanto, ¿qué tiene que saber cualquier dentista? Primero, diagnosticarlo. Saber que el tratamiento de la periodontitis, en general, las periodontitis tienen formas crónicas, con lo cual lo normal es que el tratamiento sea de por vida, es decir, primero tenemos que diagnosticar, tratar y estabilizar la enfermedad, pero luego es fundamental el mantenimiento, que es de por vida para este tipo de paciente. Entonces eso es lo primero que tenemos que tener claro. Y desde un punto de vista estético, pues bueno, el análisis gingival, el análisis rosa de la estética, cuál es la posición ideal de los márgenes gingivales, como debe ser el festoneado, las papilas, color, textura, todo eso, pues por supuesto, desde un punto de vista restaurador, pues juega un papel muy importante, porque al final la parte rosa es lo que rodea la parte blanca y tiene un impacto estético muy elevado. Y hoy en día, Luis, en los casos de odontología estética, cuando realizamos carillas, coronas o prótesis sobre implantes en el sector anterior, me imagino que los procedimientos más habituales que realizas son alargamientos coronarios, injertos de encía como para suplir a veces esas pérdidas que tenemos o compensar esos niveles gingivales donde tenemos que colocarlos. A la hora de realizar casos de odontología estética, ¿qué porcentaje dirías que dependen sí o sí de un tratamiento mucogingival asociado hoy en día? Yo aquí diferenciaría entre dientes e implantes. En dientes, resumiendo mucho, tenemos dos tipos de problemas, diente corto o diente largo, es decir, pues ya sea erupción pasiva alterada o sobreerupción y desgaste, el motivo que sea que hace que tengamos un diente corto o un margen gingival más coronal de su posición ideal. Y luego lo contrario, pues un margen gingival más apical asociado a una recesión. ¿Qué porcentaje?
No sabría decir. Aquí estamos hablando desde un punto de vista únicamente estético, depende por supuesto de la demanda que tenga el paciente, pero yo me atrevería a decir que al menos el 30% de los casos requieren, si no hacemos ortodoncia, no nivelamos, alineamos y nivelamos, el 30-40% de los casos, y es una cifra pues, que me he tirado un poco un triple porque no lo tengo cuantificado realmente, necesitan de algún tipo de procedimiento, ya sea de añadir o de quitar tejido blando. Fíjate, yo hubiese dicho más, Sí. incluso, ¿no? Bueno, he querido ser un poco conservador. Sí, no, pero yo mismo como Sí. odontólogo que hace casos de odontología estética, muchas veces tengo esa necesidad de nivelar ciertos márgenes y cuando no Sí. recurres a ortodoncia es que tengo que pedir Sí. enseguida que mi hermana en este caso pues haga los alargamientos coronarios o Sí. cuando veo falta de volumen de encía e injertos y todos los casos, no en todos por circunstancias, podemos hacerlos, pero en todos hay algo que siempre digo, me Sí. gustaría que le metiesen un poquito de chicha o que le quitasen un poquito. Sí, es verdad, quiero decir, o sea, si nos vamos al análisis estético de Fradiani, por ejemplo, casos perfectos diría que no hay ninguno, es decir, desde un punto de vista gingival, es decir, de un correcto nivelado, un correcto festoneado, casi ninguno es. Es verdad que la ortodoncia ayuda mucho, ese alineado y nivelado en los márgenes, la ortodoncia nos ayuda mucho y es mucho más conservador que cualquier técnica quirúrgica. Por otro lado, tiene el inconveniente del tiempo. Eso en relación a los dientes. Y en relación a implantes, en el sector anterior, el porcentaje ya sí que lo subo, no al 100%, pero prácticamente. Sabemos que si estamos colocando un implante, salvo casos de agenesia, es porque estamos quitando un diente. Y la extracción de un diente implica en el 100% de los casos cambios dimensionales. Hay pérdida de tejidos duros y blandos. Luego ya veremos a ver la magnitud de esos cambios dimensionales y si eso tiene un impacto estético o no. Va a tener un impacto biológico, seguro, porque ese déficit de tejido o esa reducción de tejido tanto duro como blando tiene un impacto a nivel de la salud y a nivel de mantenimiento del implante a largo plazo, pero a nivel estético sin ningún tipo de duda. Uno, por la pérdida de volumen en sí misma, que ya tiene un impacto estético, como digo, y dos, porque la emergencia del diente, cuando hay ausencia de volumen, pierde la naturalidad, es decir, esa emergencia natural, recta, el diente sale con un perfil de emergencia adecuado. Si hay un déficit de volumen, obliga a hacer una restauración que es, vamos a decir, barriguda en cervical, eso crea un efecto sombra que queda muy feo y además hace que la restauración se vea poco natural, especialmente en el sector anterior y especialmente si es un diente unitario central con el diente ala. Por lo tanto, en implantes diría que aumento de volumen con injertos de tejido conectivo, si buscamos un resultado superior, un resultado estético, te diría que, si no en todos, en la mayoría de los casos. Pues Luis, para ir terminando, ¿qué podrías decirle a todos los odontólogos y odontólogas que nos estén viendo para poder conseguir esa armonía interdisciplinar de la que hablamos y qué deberían hacer a partir de hoy para mejorar un poco más sus casos a nivel estético y periodontal? Yo en ese sentido creo que es fundamental, independientemente de que uno se dedique solo a periodoncia o solo a restauradora o estética, tener un conocimiento sólido de ambas disciplinas. Conocer qué es lo que se puede conseguir, entender los principios biológicos desde un punto de vista periodontal, entender los principios biológicos, los principios estéticos y muy importante también conocer las limitaciones. A ti te habrá pasado alguna vez que te mandan un caso y te dicen, toma, ponme carillas. Y dices, ya, bueno, espérate, es que tengo que hacer cosas antes de poner carillas, no solo necesito resolver con carillas. O algún caso, por ejemplo, por pasar la pelota al tejado de la periodoncia de, no, hazme un injerto aquí. Bueno, es que a lo mejor un injerto pues, va a tener un resultado limitado, a lo mejor el tratamiento no es hacer un injerto. Por lo tanto, conocer y preocuparse y ocuparse por aprender de la otra disciplina y, por supuesto, la comunicación. Si es uno mismo el que hace las dos disciplinas, fenomenal, pero si trabajas en equipo, la comunicación y hablar el mismo idioma y andar los dos, navegar los dos en el mismo barco es fundamental. Pues la verdad que da gusto escucharte y saber lo bien que trabajas y los casos que consigues, que son obviamente gracias a esa comunicación y a ese esfuerzo en común entre ambas especialidades. Y estoy de acuerdo contigo en que conocer otras especialidades, sobre todo posibilidades y limitaciones, es casi lo más importante para no andar entorpeciendo lo que hace el compañero y poder trabajar mucho más fácil entre los dos. Bueno, y Luis, darte las gracias por este podcast, eres un crack.
Y recordaros a todos y a todas que no solamente tenéis este podcast, sino que tenéis muchos más a vuestra disposición por parte del COEM y esperamos que los disfrutéis y os animamos a que los veáis todos. Un saludo y hasta pronto. Os esperamos.